Puede que el vídeo de hoy refleje un poco cómo ha sido mi semana. Va a haber mucho contenido, pero poco tiempo para detenerme en los detalles. Va a ser rápido y sobre todo, como ha sido mi semana, va a estar protagonizado por novelas breves. Porque hoy voy a recomendar 10 novelas de entre 10 y 200 páginas y lo haré en menos de 10 minutos. Estad atentos porque comienzo. Bienvenidos una semana más a Palabra de Lector. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander y esta semana he estado muy ocupado, he tenido muchas cosas que hacer, poco tiempo libre y por lo tanto poco tiempo para leer. Y el poco tiempo que he tenido lo he dedicado a leer dos novelas pequeñitas que ya os hablé de ellas en el repaso express que hago los miércoles, porque hoy quiero hablar precisamente de eso, de una serie de títulos de novelas muy cortitas y que pueden ser ideales para leer en momentos donde contemos con poco tiempo lector. Como veréis, van a ser títulos muy diferentes los unos de los otros y espero que al menos uno de ellos os pueda encajar. Este vídeo dedicado a novelas cortas va a ser también corto. Comienzo ya. Y comienzo con la que ha sido mi última lectura, Felicidad conyugal de Tolstoy. En esta edición que yo tengo no llega ni a las 200 páginas, lejos de las 1000 páginas de Ana Karenina o las 1000 y pico páginas de Guerra y Paz. Y a pesar de la brevedad de esta novela, aquí nos encontraremos el estilo y la sutileza propia del autor, quien en torno al amor nos contará la historia de un matrimonio y nos hará la crónica de cómo éste va evolucionando con el paso del tiempo. Tendremos personajes humanos y complejos y sobre todo un trasfondo con la convicción de que quizás la felicidad es posible. Una novela muy agradable de leer y que a mí me ha venido muy bien esta semana. El mismo autor, también muy recomendable y también novela breve, os recomiendo La muerte de Ivan Illich, de la que ya hablé en vídeos anteriores. Y continúo con una novela del premio Nobel Luigi Pirandello, El viaje, casi un relato porque apenas llega a las 52 páginas, pero a pesar de la brevedad, aquí encontramos una narración cargada de sensibilidad y de sutileza, donde el autor destapó la invisibilidad de las mujeres de aquella época. Y es que aquí nos vamos a encontrar con una protagonista que ha vivido muchos años recluida y confinada en su hogar, porque es lo que le correspondía a una viuda en aquella época, un luto riguroso y no salir de casa. Pero resulta que un día, por circunstancias determinadas, esta mujer tiene que emprender un viaje. Y este viaje le hará descubrir los placeres y las bellezas que existen fuera de los muros de su casa. Y en los días que dura este viaje, también en el interior de la mujer aflorarán sentimientos y emociones que creía tener dormidas. Y de un premio Nobel a una premio Nobel, en este caso a la primera mujer en recibir este galardón, Selma Lagerlöf, y yo traigo La leyenda de la casa solariega, esta pequeña novela que no llega a las 200 páginas, con estructura de cuento, fondo de fábula, incluso moraleja incluida. En su contenido, la autora vuelca parte de su propia historia porque ella misma luchó muchos años por conseguir recuperar la casa familiar, una antigua mansión solariega que su familia había perdido. Aquí, además de la historia de un joven que, como ella, trata de luchar por mantener la casa familiar, encontramos un pulso entre el bien y el mal, la locura y la cordura, el amor y sobre todo un ejemplo del poder sanador de los estímulos sensoriales, en este caso la música. Y continúo con un título que es un referente, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, una novela cortita de apenas 150 páginas. Yo tengo esta edición que no recomiendo a no ser que tengáis una vista superdotada. Un título asociado a historias de fantasmas, pero que quizás tenga más de psicológica que de sobrenatural. Encontraremos una ambientación muy gótica, una mansión perdida en mitad de la nada, muy grande, con muchas habitaciones, muchos pasillos, quizás demasiados para sus pocos habitantes, porque apenas encontramos a un par de niños, su institutriz y una ama de llaves. Y todo esto y todos ellos crearán una atmósfera de mucha tensión. Y en este sentido, y lo que yo más destacaría es la capacidad de su autor de gestionar esta tensión durante toda la lectura. Nosotros como lectores, mientras tanto, iremos pasando estas páginas intentando dilucidar qué es cierto y qué no, y componiendo nuestras propias teorías. Esta novela además cuenta con un punto de arranque súper original y con un final que, aunque no es del gusto de todos, sí que te hace replantearte lo que has leído.
Y continúo con otra novela que en la edición que yo tengo justo llega a las 150 páginas, que no es otra que Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Este título, que es súper conocido, que seguramente muchos de vosotros lo conoceréis por la famosa película de Edward Blake, protagonizada por Audrey Hepburn y con la banda sonora de Henry Mancini, porque esta película es ya todo un referente. Igualmente os recomiendo la lectura de la novela, porque no todo aquí es como lo que se ve en la película, sobre todo el final. Esta es una lectura entretenida, que se lee rápidamente y que su autor consigue que acabemos cautivados por su protagonista Holly. Y continúo con una lectura que me recuerda a mis inicios lectores, porque la leí por primera vez con 14-15 años, me gustó, pero la leí hace unos pocos años y me gustó todavía más. Dos lecturas, dos interpretaciones diferentes. Os estoy hablando de Rebelión en la Granja de George Orwell. Una fábula distópica donde los animales de una granja, alentados por un viejo cerdo, deciden rebelarse y crear una sociedad utópica. Sin embargo, el resultado será muy diferente, ya que se acaba estableciendo un orden totalitario. Es una sátira con crítica social y un alegato a favor de la libertad que se ha convertido ya en todo un clásico. Y hablando de clásicos, vengo con otro, El Principito, una novela muy cortita, un título que seguramente todos conoceréis, que muchos de vosotros ya hayáis leído. La traigo porque me parece uno de esos casos en donde su lectura puede variar, depende cuándo la leamos y con qué ojos la leamos. Da igual la edad que tengamos, porque El Principito tiene una lectura para cada uno de nosotros. Yo la he leído varias veces, la primera me encantó, luego es verdad que tuve mis desencuentros, pero me he vuelto a reconciliar con ella porque me parece que tiene un contenido inspirador, lleno de metáforas, de simbolismos, que nos presenta situaciones surrealistas, pero que nos darán que pensar. Interesante también conocer el contexto en el que se creó esta obra. Y la novela que traigo ahora me encanta, además no supera las 200 páginas. Os estoy hablando del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Me gusta por su ambientación, por sus personajes, por el dilema que presenta y porque nos brinda una reflexión sobre la condición humana. Aquí encontramos a un abogado que se obsesiona por conseguir descubrir la relación que existe entre dos hombres. Un científico llamado Henry Jekyll y otro hombre al que conocemos como Mr. Hyde. Creo que todos sabemos lo que descubre, incluso sin haber leído la novela, porque esta historia ha trascendido al libro y forma parte casi ya del imaginario popular de todos nosotros. Y ahora vengo con una novela muy pequeñita, pero impecable. El nadador en el mar secreto de William Goswinkel. Aquí el autor necesita menos de 100 páginas para contarnos una historia sencilla, cotidiana, pero demoledora y conmovedora, con un marcado carácter autobiográfico y con un título muy metafórico. A lo largo de estas páginas conocemos una historia con mucho dolor y con mucha emoción contenida. Un reflejo de las extrañas horas que se viven tras una pérdida y la impotencia que se siente cuando las cosas no salen como se han previsto. Lo que más me gusta es que además está contada de manera muy lineal, sin estridencias ni dramatismos. Y termino estas recomendaciones con otra novela muy cortita, en este caso Miñán, el testimonio de un joven que nace en Conakry, en Guinea, y que un determinado día se ve impulsado a tener que emprender un duro viaje para buscar a su hermano pequeño. Está estructurada y narrada de tal manera que parezca un relato oral. Es un reflejo de hasta dónde puede llegar una persona para localizar a un ser querido y cómo no siempre detrás de un largo y complicado viaje de un emigrante está la finalidad de buscar una vida mejor en otro país. Yo la leí en la versión original, en euskera, pero está ya traducida al castellano, al catalán, al inglés, al italiano y no sé si al alemán también. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este repaso por estos 10 títulos que lo único que tienen en común es que ninguno de ellos supera las 200 páginas, alguno ni siquiera llega a las 100. Como he dicho al principio, espero que por lo menos uno de ellos os pueda encajar. Y como siempre digo, si aún estáis por aquí, os doy las gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Vuelvo la semana que viene con un nuevo vídeo para comentar y hasta entonces muchas gracias y espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.